Daniel nunca imaginó que su vida cambiaría a las 9:14 de la noche. Mientras su esposa, Emily, se duchaba en el piso de arriba, el teléfono de ella se iluminó junto a él en el sofá. Daniel sostenía en brazos a Noah, su bebé de apenas 3 meses, cuando leyó el mensaje que apareció en pantalla. «¿Cómo está nuestro pequeñito esta noche?». El mensaje venía de Grant Holloway, el jefe de Emily. Por un instante, Daniel pensó que quizá estaba entendiendo mal. Tal vez Grant era simplemente demasiado cariñoso al hablar. Quizá Emily hablaba tanto del bebé en la oficina que él se sentía cercano al niño, pero volvió a leerlo. Nuestro pequeñito, no decía el bebé, no decía Noah, decía nuestro. Arriba, el agua seguía corriendo por las tuberías mientras Emily tarareaba suavemente bajo la ducha. Y abajo, Daniel permanecía inmóvil en el sofá marrón, con un biberón en una mano y el teléfono brillante en la otra. Noah se acomodó contra su pecho, soltando ese pequeño sonido adormilado que hacen los bebés. Sus diminutos dedos se aferraron al pulgar de Daniel. La pantalla se apagó y volvió a encenderse con otro mensaje. ¿Durmió más tiempo hoy? El estómago de Daniel se hundió de golpe. El televisor seguía encendido de fondo con una repetición de Blue Bloods. Una escena sobre lealtad y familia. ¡Qué ironía! Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono de Emily. No había conversación. Nada. Los mensajes habían sido borrados. Y eso dolió todavía más, porque la gente inocente no elimina conversaciones. Daniel se quedó sentado escuchando los sonidos normales de su casa. La secadora funcionando, el refrigerador encendiéndose, la ducha arriba. Sonidos de una vida construida durante 18 años de matrimonio. Y, de pronto, todo dejó de sentirse real. Daniel Mercer tenía 52 años y era dueño de una pequeña empresa de aire acondicionado en Fort Wayne, Indiana. Nada lujoso. 3 camionetas, algunos empleados y demasiados años trabajando en áticos calientes y reparando calefacciones ajenas. Emily tenía 41 años, inteligente, bonita sin esfuerzo, divertida. La mujer que él creyó amar para siempre. Pasaron años intentando tener un hijo. Tratamientos, citas médicas. Intentos fallidos de fertilización. Daniel incluso le aplicaba las inyecciones cuando ella no podía dejar de temblar. Y cuando Noah nació 3 meses atrás, él creyó que por fin habían vencido la parte más difícil de su matrimonio. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Miró nuevamente el nombre del mensaje, Grant Holloway. Elegante, exitoso. Sonrisa perfecta. Trajes caros. Un hombre completamente distinto a él. Daniel lo había conocido 2 veces. Una en la cena navideña de la empresa. Otra en el hospital después del nacimiento de Noah. Ahora cada recuerdo parecía contaminado. Arriba, la ducha se apagó. El pánico lo golpeó de inmediato. Rápidamente tomó capturas de pantalla y se las envió a sí mismo. Después dejó el teléfono exactamente donde estaba. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el biberón. Noah comenzó a llorar. Y aunque el corazón de Daniel se estaba rompiendo, su cuerpo siguió haciendo lo de siempre. Preparar fórmula, calentar agua, probar la temperatura en la muñeca, alimentar al bebé. Así funciona el dolor. El mundo sigue avanzando incluso cuando el tuyo se derrumba. Mientras alimentaba a Noah bajo la tenue luz de la cocina, intentaba convencerse de que existía otra explicación. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Las traiciones no suelen descubrirse en un gran momento dramático. Son cientos de pequeñas cosas que finalmente encajan. Las llegadas tarde, el teléfono boca abajo, las excusas, las nuevas costumbres, la distancia. Daniel abrió Facebook y buscó a Linda Holloway, la esposa de Grant. Su foto mostraba a una mujer sencilla sosteniendo un perro junto a un lago. Daniel dudó durante 1 minuto entero. Todavía podía fingir que no había visto nada. Todavía podía salvar la ilusión de su matrimonio. Pero entonces Noah levantó la mirada con los mismos ojos de Emily. Y algo dentro de él se endureció. Envió las capturas.
y escribió solo 6 palabras. Tú mereces saber la verdad. 30 minutos después, sonó el timbre. Emily gritó desde arriba. Dani, ¿puedes abrir? Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer con los ojos rojos y el maquillaje corrido por las lágrimas. Soy Linda Holloway, dijo en voz baja, y creo que a los dos nos han mentido. El aire frío de octubre entró en la casa mientras Noah comenzaba a llorar en brazos de Daniel, y curiosamente fue el llanto del bebé lo que hizo que todo se sintiera real. No los mensajes, no las sospechas. El bebé entre ellos. Daniel la dejó entrar. En la cocina, Linda sacó un iPad. Encontré más cosas, susurró. No eran unos cuantos mensajes. Eran miles. Fotos, hoteles, conversaciones íntimas. Meses enteros de una relación secreta. Daniel sintió que apenas podía respirar. Entonces leyó un mensaje que le heló la sangre. Daniel todavía cree que Noah se parece muchísimo a él. Las manos de Daniel se cerraron con fuerza sobre la mesa. Linda lo observó con tristeza. Creo que Grant piensa que el bebé es suyo. Aquellas palabras le atravesaron el pecho. Por primera vez, Daniel sintió verdadero miedo. No miedo de perder a Emily, miedo de perder a Noah. Porque una vez que esa duda entra en tu cabeza, ya no desaparece. Esa noche, Linda se fue cerca de la 1 de la madrugada, y Daniel subió lentamente las escaleras. Emily dormía abrazada a su almohada, tranquila, ajena al desastre que ya había comenzado. Él permaneció de pie en la oscuridad, sosteniendo a Noah contra su pecho. A la mañana siguiente, mientras Emily preparaba café y le daba un beso como si nada hubiera cambiado, Daniel pidió en secreto una prueba de ADN desde su teléfono. Porque la peor parte de una traición no es descubrirla. La peor parte es despertar al día siguiente y entender que la vida continúa igual. El perro todavía necesita comida. Las cuentas siguen llegando. Y el bebé continúa llorando a las 2 de la mañana. Y de alguna manera, el mundo seguía exigiéndote que te comportaras como una persona normal, mientras tu mente sentía como si alguien le hubiera clavado vidrio roto. El kit de ADN llegó 3 días después en una caja marrón sin marca, junto a un paquete de fórmula de Costco que dejé en la entrada. Emily lo metió en casa sin mirar siquiera la etiqueta. ¿Más piezas de aire acondicionado?, preguntó con naturalidad. Algo así, respondí. Y esa frase se me quedó clavada, porque yo nunca había mentido con facilidad. No con ella. No de verdad. Los 10 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Empecé a fijarme en todo, pero no de forma dramática, como en las películas. Era peor. Mi cabeza ya no se apagaba. Emily sonriendo con el teléfono mientras doblaba la ropa. Emily saliendo a contestar llamadas al patio. Emily cerrando con llave la puerta del baño cuando se duchaba. Cosas pequeñas, insignificantes. Pero cuando la confianza se agrieta, la mente empieza a construir historias con cada gesto. Mientras tanto, Noah seguía siendo Noah. Regurgitaba sobre mi ropa de trabajo. Se dormía sobre mi pecho durante los partidos de los Colts. Hacía esos sonidos diminutos, casi de dinosaurio, que hacen los bebés a las 4 de la mañana. Y cada vez que lo miraba, sentía 2 cosas a la vez: amor y miedo. Una tarde casi choqué la camioneta contra un buzón, porque me quedé mirando a un hombre empujando un carrito frente a una Dairy Queen. Tendría unos 35 años, gorra, botas de trabajo, cansado, y aún así, con una especie de paz que me pareció ajena. Me quedé demasiado tiempo en el alto hasta que me tocaron la bocina. Así era mi vida en esos días. Despistes, errores, desconexión. Por primera vez en 7 años, olvidé una cita de trabajo. La señora Delaney llamó preocupada. Daniel, tú nunca fallas. Le eché la culpa al bebé, y no era del todo mentira. Por las noches, Emily aún se acurrucaba a mi lado en la cama, y esa parte casi me rompía, porque el cuerpo recuerda lo que el alma ya no sabe sostener. Una noche, sobre la 1:30, Noah lloró. Yo voy, susurré. Bajé a la cocina, calenté el biberón y lo sostuve contra mi hombro mientras él se movía inquieto.
La casa olía a fórmula, café viejo y la cazuela que había traído su madre. Me senté en el sillón y empecé a darle de comer en la oscuridad. Y entonces me rompí. No fue un llanto fuerte. Fue silencioso, agotado. Lágrimas cayendo mientras ese pequeño ser me miraba con una confianza absoluta. Y pensé, si este niño no es mío, no sé si sobrevivo a esto. Ese pensamiento me asustó más que todo lo demás, porque yo ya lo amaba. Completo, sin condiciones. A la mañana siguiente, Emily me encontró dormido en el sillón, aún con Noah en brazos. «Eres un buen padre, Danny», dijo sonriendo. Casi me desmorono ahí mismo. Solo asentí, y pedí café. Y ese fue el peor tipo de dolor. No la rabia, no el impulso de destruirlo todo, sino la necesidad de fingir que nada estaba pasando, que no sabía, que no la estaba observando, que nuestro matrimonio no se estaba desmoronando bajo mis pies. Un jueves llegué temprano a casa. Emily estaba en el patio trasero hablando en voz baja por teléfono. No quería escuchar. De verdad que no. Pero escuché mi nombre. Luego, el de Grant. Y me detuve. «No, escúchame», decía ella tensa. «Si Daniel se entera, estamos acabados los dos». Silencio. «Sé lo que prometiste». Otra pausa. «Ahora no puedo hablar». Se giró y me vio. Durante medio segundo el pánico cruzó su rostro. Después desapareció. Llegaste temprano. Se canceló la cita», dije. Asintió demasiado rápido. Era mi hermana, y en ese instante lo supe con una claridad absoluta. Mi esposa me estaba mintiendo a la cara. No hubo gritos, ni explosión, solo algo dentro de mí hundiéndose lentamente. 3 días después llegó el resultado del ADN. No pude abrirlo en casa. No podía sentarme frente a ella fingiendo normalidad mientras sostenía un sobre que podía destruirlo todo. Conduje. Terminé estacionado junto a una Dairy Queen, con la calefacción al máximo. El frío de Indiana se cuela en los huesos. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Música suave en la radio. Olor a papas fritas. Un chico pasando con bolsas de basura. Leí. Probabilidad de paternidad. 99,99%. Lo leí otra vez. Y me derrumbé. Porque Noah era mío. Mío. El alivio llegó primero. Luego, como una ola más oscura, la rabia. Porque Emily había engañado. Había mentido. Y aún así me dejó vivir 10 días creyendo que mi hijo podía no ser mío. 10 minutos después llamé a Linda. «Es mío», dije. Su respiración se quebró un poco. Gracias a Dios. Pero no solucionaba nada. Nada. La traición seguía ahí. Incluso más profunda. Porque ahora ya no se trataba de Noah. Se trataba de todo lo demás. De que ella había arriesgado destruir nuestra vida igual. Linda guardó silencio unos segundos. «Hay más», dijo al fin. «Y siempre hay más». Los auditores de la empresa ya estaban revisando a Grant. Gastos falsos, viajes inventados, hoteles inexistentes, cenas privadas. «Está nervioso», dijo ella. «¿Cuánto?» Ayer envió un audio coqueteando al grupo de fantasía del trabajo por error. Solté una risa seca. «No puede ser». «Sí». Y todo el departamento escuchó cuando llamó a Emily, cariño. Por primera vez en días, sentí algo parecido a satisfacción. No felicidad. Algo más frío, más peligroso. Esa noche me quedé en el garaje, entre cajas de pañales y herramientas viejas, con un café barato en la mano. La casa crujía arriba, y por primera vez desde que todo empezó, el pensamiento apareció con claridad. Venganza. No gritos, no violencia. Verdad. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era Linda. «En una semana, sábado», escribió. «La gala benéfica del hospital. Grant va a recibir un premio de liderazgo en el centro de Indianápolis». Y luego otro mensaje. «Los auditores también van a estar ahí». Durante un rato ni siquiera respondí. La idea de ir me parecía absurda y peligrosa. 4 días antes del evento,
Estaba en mi oficina encima del taller, revisando nóminas. Uno de mis técnicos había llamado enfermo, otra camioneta necesitaba frenos, y Noah no había dormido casi nada la noche anterior. Vida normal. Esa era la parte más extraña de todo esto. La traición no detiene el mundo. Solo te deja a ti paralizado mientras todo sigue acumulándose. El teléfono volvió a vibrar. Linda, ¿sigues pensando ir el sábado? Miré el mensaje mucho tiempo y contesté. No lo sé. Y era verdad. Porque una vez que algo se hace público, ya no hay forma de volver atrás. No puedes desver la humillación. No puedes pedirle al mundo que olvide lo que vio. Una parte de mí todavía quería proteger a Emily. Incluso después de todo, quizá eso suena débil. Probablemente lo era. Pero cuando amas a alguien durante 18 años, no puedes apagar eso de golpe. El sábado por la tarde casi no fui. Emily estaba arriba arreglándose para la gala mientras yo le daba puré de plátano a Noah en la cocina. Llevaba un pijamita azul con dibujos de fútbol americano, y como siempre, terminó con comida por todas partes. Me reí sin querer, y luego me sentí culpable por reír. Emily bajó alrededor de las 6, vestido verde oscuro, elegante, distinto. El cabello suelto sobre los hombros. Por un segundo peligroso, parecía la mujer de la que me enamoré. ¿Seguro que no quieres venir?, preguntó mientras se ponía los pendientes. Pueden ir los esposos. Yo seguía limpiando las manos pegajosas de Noah. No, alguien tiene que quedarse con este pequeño. Sonrió suavemente. Has estado distante últimamente. Ahí estaba. Estoy cansado. No es solo eso, dijo. Levanté la mirada, y por un instante pensé que lo sabía, que lo sentía, pero su expresión era solo preocupación. O quizá culpa. Ya no podía distinguirlo. Se acercó, besó la cabeza de Noah y luego la mía. No te desveles, dijo, y salió. La puerta se cerró a las 6:03. A las 6:42, Linda volvió a escribir. Los auditores confirmaron asistencia. Miré a Noah jugando con un juguete de goma. Después miré el camino vacío, y algo dentro de mí se acomodó. No era rabia, era claridad. A las 7:30 dejé a Noah con mi hermana Karen y conduje hacia Indianápolis bajo una lluvia fría de octubre. El centro brillaba mojado bajo las luces. La gala era en el Marriott. Segundo piso. Evento grande, elegante, demasiado perfecto. Entré con un traje gris oscuro que casi nunca uso. En el espejo del ascensor vi a un hombre cansado, 52 años, y demasiado consciente de lo que estaba a punto de pasar. Linda me esperaba cerca del registro. «¿Viniste?», dijo. «Sí. ¿Estás bien?». «No», respondí. Y casi sonrió. Dentro del salón todo era música suave, copas de champán, risas educadas. Y entonces la vi, Emily, riendo junto a Grant. Normal, demasiado normal, como si nada se estuviera rompiendo. «No tienes que hacer esto», dijo Linda en voz baja. Pero yo ya lo sabía. Ya no había vuelta atrás. A las 8:30 Grant me vio. Su expresión cambió solo un segundo. Solo uno. Luego volvió su máscara perfecta. «Daniel», dijo. «No esperaba verte aquí». Emily se puso pálida. Linda cruzó los brazos. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó Grant. «Una conversación», respondí. Emily dio un paso hacia mí. «Dani», levanté la mano. «No ahora», y eso la rompió un poco. Lo vi, pero no podía detenerme ya. Grant pidió hablar en privado. Lo llevé a un pasillo lateral, y allí cambió. «Mira», dijo, «sea lo que sea que te haya dicho Emily». «No me ha dicho nada», lo interrumpí. Eso lo frenó. Sus ojos calcularon, y luego dijo la frase que terminó de enterrarlo todo. «Dime una cifra», parpadeé. «¿Qué?» «Dinero, divorcio limpio, sin drama». Lo miré sin creerlo, no porque ofreciera dinero, sino porque pensaba que eso era lo importante. «Mi hijo tiene 3 meses», dije. Él suspiró. «Daniel, no lo hagamos emocional». Casi lo golpeo. Casi. En cambio, saqué el teléfono y activé la grabación. Él siguió hablando. «Hay formas de que todos salgan ganando».
¿Ganando? Repetí. Justo entonces aparecieron 2 personas con credenciales de auditores. El silencio cayó de golpe. ¿Grant Holloway?, preguntaron. Y su cara cambió. Por primera vez, miedo real. No por Emily, por las consecuencias. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber de él. La noche ya no fue la misma después. Todo se volvió lento, pesado, irreversible. Emily me miraba desde el otro lado del salón como si intentara entender en qué momento perdió el control de todo. Y yo ya no estaba enfadado, solo estaba vacío. Cuando salimos del hotel, el aire frío nos golpeó de inmediato. Luces, coches, gente que seguía con su vida. Emily temblaba. Yo no quería esto, susurró, y por primera vez no le contesté con rabia, solo con cansancio. Lo sé, dije, porque lo sabía, pero ya no importaba. En el ascensor hacia abajo nadie habló, solo música suave de fondo, ridícula, cruel en su normalidad. Y cuando salimos a la calle, finalmente lo dije. Creo que tenemos que separarnos. Emily cerró los ojos y asintió. 1 año después, mi casa suena distinto, más silenciosa, no vacía, solo reorganizada. Noah tiene 15 meses, y cada semana es un mundo diferente de juguetes, risas, comida en el suelo, y noches en las que el silencio vuelve a parecer demasiado grande. La otra semana está con Emily, y de repente la casa vuelve a ser solo electrodomésticos funcionando en la oscuridad. La gente no habla lo suficiente de eso, de lo que pasa después, de cuando el amor no explota, solo se apaga lentamente. El silencio. Ese es lo que más te sorprende. Después de décadas ajustándote al ritmo de otra persona, su respiración al dormir, la forma en que toma el café, el volumen exacto de la televisión, un día te encuentras sola en la cocina, recalentando chile frío a las 9 de la noche, mientras el lavavajillas suena de fondo como si intentara hacerte compañía. Algunas noches fueron más difíciles de lo que imaginé, y no me da vergüenza decirlo, sobre todo después de que Noah se dormía. Ahí es cuando todo volvía, las preguntas, los recuerdos, la rabia tardía, como una tormenta que llega cuando ya creías que había pasado. Hubo noches en las que me quedaba de pie frente al fregadero mirando el patio, pensando en lo rápido que una vida normal puede dividirse en 2 partes, antes y después. Pero también hubo momentos buenos, reales. Los sábados por la mañana, Noah iba en el carrito del supermercado en Lowe's, con sus zapatitos que se iluminaban al caminar. Señalaba los ventiladores del techo como si fueran inventos mágicos. Dada. En cada pasillo, en cada ventilador. Y yo me reía. Mi hermana Karen decía que tenía mi terquedad y los ojos de Emily. Y eso, probablemente era cierto. El divorcio, curiosamente, fue civil, no cálido, no amistoso, pero civil, sin gritos en tribunales, sin guerras por los muebles. Usamos mediadores en Fort Wayne y resolvimos la custodia como 2 adultos agotados, intentando no destruir más la vida de un niño que no pidió nada de esto. Emily se mudó a una casa adosada cerca de Fishers, en las afueras de Indianápolis, y empezó a trabajar de forma remota para una empresa médica más pequeña en Ohio. La última vez que escuché de su antiguo trabajo, todavía hablaban de la gala. Los escándalos corporativos viajan rápido en el Medio Oeste. Grant lo perdió todo en menos de 6 meses. Primero el cargo, luego la investigación, después la reputación. Linda me contó que varios empleados antiguos empezaron a hablar cuando los auditores profundizaron. Al parecer, él llevaba años usando el dinero de la empresa como si fuera suyo. La infidelidad terminó siendo lo de menos. Curioso cómo funciona eso. Las empresas perdonan más rápido lo inmoral que lo que les cuesta dinero. Linda se mudó a Arizona. Hablamos de vez en cuando. Mensajes cortos, fotos de perros, quejas del clima, cosas normales. Hay algo extraño en sobrevivir a una traición con otra persona que también la vivió contigo. Aunque el dolor pase, queda un entendimiento silencioso que no desaparece del todo. Con el tiempo, empecé a dormir mejor. No todas las noches, pero mejor.
Volví a pescar los sábados por la mañana en Cedarville Reservoir, con café en termo y música country antigua sonando bajito en la camioneta. Las primeras veces se sentía vacío. Después empezó a sentirse tranquilo. Eso me sorprendió. Porque la sanación no llega de golpe. Nadie despierta cambiado. Es más pequeño. Una mañana decente. Luego otra. Y un día te das cuenta de que llevas horas sin pensar en lo que pasó. Y eso, de alguna manera, es enorme. Emily y yo encontramos un ritmo en la crianza compartida de Noah. Incómodo al principio. Excesivamente educado. Como dos desconocidos atrapados en el mismo proyecto. Pero con el tiempo, algo de la dureza fue perdiendo filo. No desapareció. Solo dejó de cortar tanto. Una tarde, durante un intercambio, Noah corrió hacia mí con un peluche agarrado al revés por la cola. Emily se rió al verlo tambalearse por el camino de entrada. Y por medio segundo, sonamos como antes. Eso dolió un poco. Pero también me recordó algo importante. No todas las relaciones terminan porque el amor era falso. A veces simplemente se rompe algo que ya no se puede reparar. Y hay una diferencia. En agosto, Karen me convenció de volver a un grupo pequeño en la iglesia. Personas divorciadas, café débil, sillas plegables, conversaciones lentas sobre la vida. Ahí conocí a Rachel, 48 años, bibliotecaria. Divorciada desde hacía 6. Usaba gafas bajas en la nariz y se reía con toda la cara, sin intentar parecer perfecta al hacerlo. Nada dramático ocurrió. Solo empezamos a hablar después de las reuniones. Luego mensajes ocasionales. Luego desayunos después de la iglesia. A ese ritmo, el correcto. A nuestra edad, ya no se necesitan fuegos artificiales. A veces la amabilidad pesa más que la emoción. Un día, Rachel me preguntó: ¿todavía odias a tu exesposa? Lo pensé de verdad antes de responder. No. Ya no creo que odio sea la palabra. Entonces, ¿cuál es? Miré por la ventana del restaurante. Tristeza, gratitud por algunos años, decepción. Depende del día. Ella asintió como si entendiera exactamente, porque probablemente lo entendía. La última conversación seria con Emily ocurrió 2 semanas antes del primer cumpleaños de Noah. Vino a dejar la pañalera y se quedó un momento en la puerta mientras Noah perseguía al perro por la sala. Antes de irse, dijo en voz baja: «Gracias». Levanté la mirada. ¿Por qué? Por no intentar destruirme. Hubo un silencio entre los dos. La verdad era que pude haberlo hecho. Pude haberla destruido más. Pero con el tiempo entendí algo. El dolor se transmite. La crueldad también. Y en algún punto, alguien tiene que decidir dejar de pasarlo. Eso no la hacía inocente. Pero Noah merecía al menos un padre que no viviera consumido por el veneno. Quizá eso fue lo único que realmente importó. Después de que Emily se fue aquella noche, me senté en el suelo de la sala construyendo torres de bloques con Noah, mientras la lluvia golpeaba suave las ventanas. Él las tiró abajo riendo, como si el mundo fuera un juego. Y en ese momento, con 53 años, entendí algo inesperado. Mi vida no había terminado. Había cambiado. Dolorosamente. Desordenadamente. Pero no estaba arruinada. La traición cambia a las personas. Eso lo sé ahora. Algunas heridas tardan más en cerrar. Pero aún así, uno elige qué hacer con lo que queda. Si alguien te rompió la confianza, ojalá con el tiempo encuentres algo parecido a la paz. Y si aún estás en medio de ese proceso, probablemente no estás solo. Gracias por estar aquí conmigo esta noche.